Estamos en vivo. ¿Qué tal todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Todos bienvenidos a una transmisión más. Un live nocturno de estos en los que hemos estado aprendiendo diferentes temas y pues en las últimas semanas más concretamente aprendiendo sobre pues en general programación, dando nuestros primeros pasos y la verdad es que muy contentos ahí con la gente que nos ha estado siguiendo, la gente que ha estado por acá. Hoy quisimos empezar un poquito antes porque vimos que de repente como que faltaba tiempo o a veces se alargaba de repente el stream. Entonces, pues quisimos empezar un poquito antes. Disculpa por no avisar con tiempo y aparte pues también porque teníamos por ahí unos pequeños pendientes que resolver ahorita, más que nada de trabajo. Entonces, pues una disculpa, como les digo, por no avisar que íbamos a empezar antes. De todas formas, pues pueden atrasar la transmisión cuando lleguen. eh, Se conectan a las 8 o después. Ya saben que la pueden volver a ver ya sea aquí en Facebook o en YouTube. Gracias a todos los que están saludando por ahí. Hugo Velázquez, buenas noches. Ariana Bonilla, buenas noches. Jorge Rodríguez, también buenas noches. Y en general a todos los que pues en esta y otras transmisiones han dejado su like, han dejado su reacción, su compartir. La verdad, muchas gracias. Nos ayudan a llegar a más y más gente. Solo el audio. Pero bueno, la semana pasada pues fue nuestra primera semana pues ahora sí que de iniciación en la programación. Hubo por ahí varios temas que tocamos, diagramas de flujo, pues también estuvimos viendo por ahí, pues el código, el proceso que para nosotros llegar a una solución de programación, entre otras cosas, ¿no? Em, entonces, todo esto que nosotros estuvimos viendo, em, pues yo les adelantaba que debemos de considerar que cuando tú estás programando, te vas a dedicar a la programación, pues no todo el tiempo es estar pues tirando líneas de código o escribiendo cosas porque la verdad es que si fuera de esa manera, pues podría ser un trabajo de repente medio tedioso. Obviamente, pues escribir líneas de código es divertido, pero en sí lo que le da valor o lo que nos da a nosotros, pues por ahí, como dicen por ahí, que no cualquiera puede hacerlo o no cualquiera se puede dedicar a esto, pues viene también con el entendimiento de un lenguaje de programación, sí, pero también con esa lógica de programación que estuvimos trabajando la pasada. Ahorita, pues, también para finalizar la semana, por ahí del jueves, estuvimos platicando sobre tipos de datos, cómo se expresan específicamente en el lenguaje de C++, que es con el que vamos a estar trabajando. Y pues bueno, esto que vamos a estar trabajando ahorita, pues ya es más enfocado en código, más enfocado en pues ya hacer un programa y pues invitarlos a que si conocen a alguien al que le pueda interesar esto, pues compártanselo, háganselo llegar. Pues siempre viene bien aprender algo nuevo o reforzar lo que ya sabemos. Em, no está de más, háganselos llegar.
segundo. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre unas cosas que se llaman funciones en programación. Básicamente las funciones son estas cosas que em, cuando tú estás hablando de un programa ya más complejo, lo que más se acostumbra es pues a dividir esa funcionalidad en pequeñas partes con el propósito de dos cosas: reutilizarlas o pues también, aparte de reutilizarlas, también puedes tú hacer que tu código sea más legible, más entendible, y te provoca que tú puedas, pues ahora sí que, em, pues tener tu código más claro, que al momento de integrarlo con de alguien más, sepa qué hace cada parte. Y también hay un concepto que se le llama em, atomicidad en el código, que básicamente lo que busca es que tú tengas funcionalidades o algoritmos lo más pequeños posibles, que tengan el propósito, que tengan un solo propósito y una sola funcionalidad, para que tú al momento de que pues estés programando, puedas también reutilizar ese código. Eso es lo que vamos a estar trabajando ahorita. De entrada, pues lo primero que vamos a hacer, si ya tienen todos ahí sus herramientas de trabajo, vamos a crear un archivo que pues le vamos a poner contador cpp. Y pues bueno, vamos a poner nuestra estructura base que acaba la semana pasada, las más. Y esta estructura pues empieza con un in main de esta forma. Ya que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear un programa que lo que haga sea básicamente contar del 1 al 10. Este, entonces lo que vamos a hacer aquí sería, por ejemplo, cout. Recordemos que el cout lo que hace es mostrar en la consola un valor. Entonces vamos a utilizar esta instrucción cout y vamos a poner que cuente del 0 al 10. Ya conocen de ciclos, ya conocen todo eso, no se estresen, ahorita vamos a ir para allá. Por lo pronto vamos a representarlo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y por último 10. Ok, y lo guardamos. Lo compilamos y vamos a ejecutarlo. Para esto recordemos que tenemos que hacer con la consola, ponemos cd. Bueno, en mi caso yo lo tengo en el escritorio. Y nada más.
Y aquí está, respuesta. Sin embargo, si nos fijamos aquí, tenemos mucho código repetido. Incluso yo podría poner aquí algo así como número. Y esto y lo vuelvo a ejecutar. Los acentos, que son el enemigo de la consola. Por lo pronto voy a escribir sin acentos. No me juzguen. Porque la consola tiene un problema a veces para interpretarlos y no es claro. Entonces ponemos aquí número. Para que salga. Entonces vamos a incluir esta instrucción acá. Em, ya que tenemos esto, pues el resultado de esto sería esto. ¿Ok? Sin embargo, lo que les platicaba ahorita, aquí tenemos muchísimo código repetido. Por ejemplo, tenemos el out, número, esto se repite y esto también. Esto lo que hace es hacer un salto de línea. Entonces, em, el primer propósito que les comentaba con las funciones es que nosotros no, no tengamos la intención de estar repitiendo código, sino que lo podamos reutilizar. Entonces, para esto, lo que nosotros vamos a hacer es crear una nueva función que va a llamar, que va a ser void. Void quiere decir que solo se va a ejecutar y se va a llamar imprime número. Y va a recibir como parámetro un número entero que va a ser num. Esto lo que quiere decir es que este bloque de código que yo tengo aquí se va a llamar o lo voy a poder referenciar como imprime número cuando yo desee ejecutarlo. Y esto que está aquí entre paréntesis quiere decir que como entrada a este algoritmo que está aquí, este bloque de código, va a recibir un número entero que pues se va a almacenar en esta variable que se llama num. En este caso, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a poner de esta manera. Nos compiló. Sin embargo, si yo ejecuto esto, lo que va a pasar es que va a seguir ejecutando esta parte. Esto no se va a ejecutar nunca. Para yo poder ejecutar esto, tengo que hacer lo que se le conoce como mandarlo llamar. Que básicamente es hacer referencia a este código a través de este nombre que yo le asigné. Si yo quisiera ejecutar este bloque de código, lo que haría sería poner primer número entre paréntesis un número, caso 0.
y esto de aquí lo voy a comentar. Esto de comentarlo quiere decir que, como ven, cambia de color. Entonces, esto ya no va a ser tomado en cuenta a la hora de la ejecución. ¿Ok? Em, Otra cosa es que, por ejemplo, esto de aquí, si es más, vamos a quitarlo para no crear confusión. Si esto realmente va a funcionar, lo que va a imprimir o lo que va a seguir imprimiendo es 0, 1, 2, 3 hasta el... ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí está. 0, 1 hasta el 10. Perdónme un segundo. Perdón, se me estaba activando ahí mi Alexa. Eh, Muy bien, aquí dice, esto no está declarado en esta parte. Ok, entonces, ponerlo acá. Ya compiló. Lo que estaba sucediendo ahorita es que C++ y C también, al momento de compilar, lo que hace es un barrido de funciones de arriba hacia abajo. Entonces, tú no puedes mandar llamar en la parte tú no puedes mandar llamar o ejecutar un código que defines abajo en una funcionalidad arriba. ¿Por qué? Porque como el compilador hace el barrido de arriba abajo y pues al momento que llega aquí, esto para el compilador todavía no existe. Entonces, pues lo mejor es que las funcionalidades ya las pongamos acá. ¿Ok? Y eso ahora sí ya nos va a compilar. Muy bien. Ahora vamos a ejecutarlo y vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Incluso podemos sustituir así al azar. Vamos a quitar el 6 y vamos a quitar el 9. Guardamos. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, adelante. Y vamos a compilarlo, ¿no? V, compilamos y ejecutamos. Como pueden ver, sigue siendo la misma respuesta. 0 sin interrupciones, incluso el 6 y el 9 que sustituimos por esta instrucción. Por esta instrucción, de todas formas se sigue saliendo el mismo resultado. Entonces vamos a cambiar esto para no tener tanto texto ahí sin razón. Es
10. ¿Ok? Tenemos todo esto. Aquí nosotros ya estamos implementando funciones. Otra vez, la función lo que busca es tener un código que podamos nosotros reutilizar, tener que estarlo escribiendo cada vez. Y pues esto, al momento de estar leyendo el código que está aquí en main, el algoritmo que está aquí en main, pues es más legible, es más entendible a la hora de pues estarlo leyendo una persona que ve que lo que está haciendo es imprimir un número sin tener que ejecutar el programa. Entonces, alguien que no, a lo mejor no entienda de C++, por el puro nombre de nuestra función, ya va a entender que pues nosotros tenemos una funcionalidad que lo que va a hacer es que va a imprimir un número que nosotros le mandemos. ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí nosotros seguimos teniendo demasiado código repetido. Primer número, pues ahora sí que 11 veces. Esto lo tenemos que quitar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, recordemos, también en las clases pasadas estuvimos hablando sobre unas cosas llamadas estructuras iterativas. ¿Ok? Estas estructuras, básicamente lo que platicábamos que buscaban era pues iterar o repetir un bloque del algoritmo un determinado número de veces basados en una condición. Y también estuvimos platicando sobre, pues ahora sí que las estructuras de decisión que se basaban en los operadores lógicos para tomar una decisión y hacer una acción u otra. Entonces ahorita vamos a utilizar las dos. Lo primero que vamos a hacer es que para no tener repetido todo esto, vamos a utilizar un ciclo. En este caso, vamos a empezar con uno de los más utilizados en programación, que es el for. El for pues tiene como estructura que pues usamos la palabra reservada for, más paréntesis, y después definimos con llaves el bloque de código que se va a estar iterando. Entonces, este bloque de código es el que se va a estar repitiendo n veces según la condición que nosotros pongamos. Ahora, nosotros tenemos que poner una variable de tipo entero, que es la que se va a estar incrementando y esta es la que va a utilizarse como nuestro contador. Este contador es el que nosotros vamos a utilizar también dentro de nuestras validaciones para checar si tenemos que seguir o ya tenemos que parar de ejecutar ese bloque de código. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pues validar si la i o el contador es menor o igual a 10, que se sigue ejecutando. Mientras esta condición sea verdadera, este bloque de código que está formado por estas llaves, o más bien englobado por estas llaves, se va a seguir ejecutando. Entonces, lo que yo quiero hacer también es que cada vuelta que dé, que se incremente este contador en 1. Eso dentro del for lo podemos expresar como pues i o la variable i, que es nuestro contador, más. Este más lo que hace es el valor que ya tiene i lo voy a incrementar en 1. Ahora, ¿cómo sé qué valor tiene i? Bueno, pues acá
en esta parte donde estoy definiendo la variable, yo tengo que asignarle un valor. Yo le puedo empezar desde 0, puedo empezar desde 5, menos 3 o incluso en 1. Yo sabré dónde empezar. Pero en este caso yo voy a empezar en 0 porque quiero que se imprima desde el 0. Entonces, otra vez haciendo énfasis en esto, es yo tengo un contador que pues se va a estar en esta variable que es i. Tengo un punto y coma para separar a la siguiente instrucción. Después voy a validar que la i que la i sea menor o igual a 10. Si lo es, voy a volver a repetir. Y por último, cuando termine de ejecutar este bloque, le voy a incrementar en 1 mi contador para después volver a hacer esa comparación y determinar si quiero o no quiero pues volver a ejecutar ese bloque. ¿Vale? Entonces aquí esto en realidad lo que está haciendo es ejecutarse 11 veces. ¿Por qué? Porque empieza en 0 y del 0 al 10 pues son 11 números. ¿Okay? Entonces yo puedo aprovechar este ciclo para repetir esta instrucción 11 veces, solamente escribiéndola una vez. ¿Okay? Entonces aquí lo que estamos haciendo es decir, imprime el número que está contenido en la variable contador tantas veces como el contador sea menor a 10, menor o igual a 10. Entonces, si yo quitara esto, eh, lo que voy a tener es la misma salida en la consola que si yo hubiera puesto 11 veces esta instrucción. Vamos a comprobarlo. En las ejecuciones pasadas me sacaba esto, pero porque yo tenía 11 veces la instrucción de imprimir. Y tenía con números fijos del 0 al 10. En esta ocasión ya lo tengo más dinámico donde i vale empieza en 0 y se va incrementando hasta llegar a 10. Y cada vuelta pues se va imprimiendo el valor. Ok. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí está. Vamos a ver para que veamos que, perdón, a limpiarlo para que veamos que en realidad se está ejecutando. ¿Ok? Se ejecutó y obtuvimos el mismo resultado. Y también, pues como podrán notar, pues este código se ve como más limpio que pues tener 11 veces escrito este código. Entonces los ciclos nos van a ayudar a nosotros para que los bloques de código repetitivos los pongamos una y otra vez. Y las funciones nos van a ayudar para que en lugar de que tengamos esta instrucción de código directamente, pues tengamos un código más claro que pues sin necesidad de entender a lo mejor un lenguaje, alguien pueda entender qué hace esto. ¿Ok? Muy bien, ahora. Otra cosa que vamos a hacer ahorita es integrar, como decíamos, el tema de validaciones. Cuando nosotros utilizamos, pues en este caso serían los if y los else, podemos recurrir a que si se pone una cierta funcionalidad, o perdón, si se tiene un cierto valor o si se cumple una cierta validación, hacemos algo y si no,
podemos hacer otra cosa o de plano no hacer nada. Perdón. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a buscar hacer es que vamos a tener dos funciones de imprimir. Esta va a ser para imprimir un número par. Vamos a poner aquí. Y esta para hacer un número impar. Y le vamos a poner número impar. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, pues esta función ya no existe. Ahora, lo siguiente que tendríamos aquí que hacer sería determinar cuándo el contador sea par o impar, pues utilizar una o la otra. Para este caso es, entre comillas, bastante sencillo porque en programación existe un operador que se le conoce como módulo. ¿Ok? El módulo lo que hace es que determina si nosotros, más bien, no determina si nosotros, nos da como resultado el residuo de una división. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, y entre 2, que así es como se expresa una división en programación, em, esto lo que me daría, fuera un 1, pues sería 0 o algo así. Pero, en realidad esto me daría, si la i fuera 2, me daría un 2. Si la i fuera 4, me daría, em, perdón, si la i fuera 2 me daría un 1, si la i fuera 4 me daría un 2, y así nos iríamos. 6 nos daría 3, sí. Pero el residuo, que es el que nosotros necesitamos, en una división, cuando tú haces una división entre un número, perdón, cuando no hay residuo, es decir, que el residuo es cero, quiere decir que es un número múltiplo de ese número. Entonces, para nosotros determinar si es par o impar, lo que tenemos que hacer es checar si el número es múltiplo de 2. El 2 pues sabemos que es un número par. Pues el número que nos da el par. Entonces, aquí lo que vamos a poner es un if para tomar una decisión. Si es módulo de 2 y módulo de 2 igual 0, entonces vamos a decir que imprima un número par. Entonces esto lo que va a hacer es imprimir en la pantalla solamente los números pares. Vamos a verlo. A ver si es cierto. Si yo ejecuto esto, ahora me va a darlo como números pares. El 0, 1, 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Ahora, en este caso yo no quiero tener el 0, porque el 0 en realidad no es un número par. El par empieza pues del 2. Entonces voy a poner otro if. Si ahí es diferente de 0, entonces que si haga esta validación. Bien, esto que acabamos de hacer aquí se le conoce como em, validaciones o if anidados.
Es decir, yo cumplo un if y después tengo que cumplir otro if para poder llegar a esa función. ¿Ok? Si ejecuto ahora esto, como se va a cumplir, como no, la primera vez esto no se va a cumplir, porque pues iba a valer cero, esto de aquí ya no debería de aparecer. Entonces, y otra vez. Y ahora empieza del 2 hasta el 10 y el cero ya lo ignora. Hasta ahí vamos bien. Pero también necesitamos ahora los impares. Ya tengo todos mis pares del 0 al 10, todos los pares que existen. Ahora necesito saber los impares. Entonces aquí tengo dos opciones. Puedo poner aquí un else. Que esto pues quiere decir que si no fue par, es decir, si no fue par, pues va a ser impar. Esa es la lógica. Pero también nosotros podríamos expresarlo como si y módulo de 2 diferente de 0. Entonces hacemos algo. Esto de aquí es lo mismo que si nosotros pusiéramos esto. ¿Ok? Porque eh, el contrario de esta validación sería validación. El else lo que hace es ejecutarse cuando el contrario de esta validación sea verdadero. O pues, resumiéndolo un poco, cuando este sea falso. Entonces en este caso lo que vamos a poner aquí en la parte de abajo es que vamos a poner número impar. Vamos a ponerla ahí. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Ya tenemos par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8. Y así. Ya nos dice, pues, si es par o impar, va contando los números del 1 al 10 y nos va diciendo si el número que va contando es par o impar. ¿Ok? Hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Si hay alguna duda de los que van siguiendo el ejercicio, déjenla por favor ahí en... Muy bien. Ahora, lo siguiente. Esto de aquí es un ciclo for y esto de acá es pues lo que veíamos como if y pues else. Nosotros también en programación podemos recurrir a otro tipo de ciclos, como por ejemplo veíamos también cuando hacíamos los diagramas el while y el do while. Estos dos tipos de ciclos no quiere decir que, como les decía, el for sí es uno de los más utilizados, sobre todo al inicio, que ustedes vayan aprendiendo, yo creo que se les va a facilitar más. Sin embargo, el for está limitado a que pues dependas siempre de un contador. El while y el do while, por otro lado, nosotros podemos poner como pues sí, como validación o como condición cualquier cosa que no necesariamente tenga que ver con un contador. Y también pues el for siempre va a tener un número finito de ejecuciones, mientras que el while y el do while
pueden tender a ser infinitos, pero pues no queremos que sean infinitos, obviamente. Siempre queremos que lleguen a un fin y ese fin pues pues satisfactorio de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en nuestro programa. Ahora, em, ya que tenemos nosotros esto, vamos ahora a hacer, vamos a traducir, a llamar así, este código a un while y a un do while para ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Entonces, si nosotros quisiéramos representar este mismo código, o bueno, más bien no representar ese código, sino llegar al mismo resultado que con este for, pero con un while o un do while, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tenemos que digamos que emular el for. Entonces para eso necesitamos definir un contador. ¿Por qué? Porque el for es lo primero que hace. Después vamos a poner while sea igual menor o igual a 0. Perdón, yes. Perdón. Vamos a ejecutar este código. Ok. Entonces aquí tenemos esto. Si nosotros comparamos esto de aquí, esto de acá, como podemos ver es muy parecido. Aquí lo que nos está faltando para que tenga la misma funcionalidad es que al final del bloque de código del while nosotros hagamos una sumarización de esto. Entonces este código de aquí ahora sí ya hace lo mismo de acá. Vamos a ver si es cierto. Voy a poner esta división nada más para saber cuál es el del for y cuál es el while. Vamos a compilarlo. Y de hecho aquí, marcando un error, vamos a marca. Me dice en la función main tenemos un error y es que la i no ha sido declarada dentro de esa función. A ver, tiene razón. Aquí está i, yo la debo reemplazar por mi valor. Guardamos. Volver a... Aquí se nos puso uno. Vamos y ahora sí. La compilación finalizó. Perdón, finalizó correctamente. Entonces, vamos a nosotros a ejecutarlo. Y aquí tenemos, en esta ejecución, tenemos dos veces la misma salida. Tenemos la del for, tenemos la del while.
Ahora bien, esta es la estructura del for y esta es la estructura del while. Ahora vamos a ver la estructura del do while. For y ahora vamos al do. Recuerden siempre, esto es algo a tener en cuenta para que ustedes mejoren también como en su programación. Cuando nosotros estamos escribiendo código, depende del IDE, pero hay unos que te acomodan el código y hay otros que no. En mi caso, por ejemplo, este medio me lo está acomodando, no lo está acomodando del todo. A esta acción de poner estos espacios para saber si está dentro de un bloque de código o si está fuera o forma parte de, se le llama indentación. Entonces yo les recomiendo mucho siempre respetar el indentado de tal forma que ustedes, por ejemplo, están dentro de este bloque de código, no programen acá, sino que hagan un tab y programen aquí. Eso les va a ayudar bastante a la hora de que ustedes tengan, pues estén leyendo su código, porque pues también les va a facilitar este pues entender cuáles son las agrupaciones que está teniendo. Aquí, por ejemplo, yo pongo el cursor aquí dentro de esta llave y me está diciendo que la llave de cierre es esta. Sin embargo, a simple vista, yo poner el cursor ahí, yo sé que esa es la llave, porque esta llave termina en donde empieza esta instrucción. Otra vez, esto no es necesario para ejecutarse. El código va a compilar si no tiene todo esto. Sin embargo, por un tema más de que buenas prácticas a la hora de estar desarrollando para nosotros entender lo que estamos, que alguien más pueda entenderlo, pues les recomiendo mucho hacer eso. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, do while. Lo que tenemos que hacer ahora es definir otro contador. En este caso, para no definir otro, voy a utilizar el mismo, pero ya no le voy a poner int. Solamente lo voy a volver a poner en cero. Y lo siguiente es que el do while, la diferencia del while, es que lo primero que hace es ejecutarse y después se valida. ¿Ok? Tiene esta estructura. Entonces yo tengo que asegurarme que mi contador sea menor o igual a 10 para hacer la misma lógica. Pero, como les digo, a diferencia del while, la validación la voy a hacer hasta el final. Entonces, este código prácticamente sería el mismo porque queremos hacer la misma lógica. Y listo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí nuestro do while. Esto lo que va a hacer es ejecutarse cada vez mientras esto siga cumpliendo, con la característica de que esta va a ser la primera ejecución. Vamos a agregarle aquí un pequeño este una pequeña validación. Aquí, por ejemplo, si es diferente de 0, hacemos esto, pero 0, que
quiere decir que es la primera ejecución. Vamos a poner aquí out, primera ejecución. Compilamos esto y lo tenemos tres salidas. Tenemos la del for, tenemos la del while y la del do while. El do while, pues aquí le agregamos esto para diferenciarlo, que es la primera ejecución. Y pues como podemos ver, solo entró una vez, porque solo una vez fue igual a 0. Y otra vez else. Es como si nosotros pusiéramos la validación contraria a esto, es decir, que este es equivalente a contador igual a 0. Ok. ¿Vamos bien? Muy bien. Ah, perdón, yendo la voz. Ya estuve hablando hoy mucho todo el día. Disculpa. Traigo la garganta un poquito cansada. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para reforzar este tema. Ya vimos cuáles son las diferencias y cómo se expresa cada uno, en este caso C++. Vamos a hacer ahora un ejercicio de for. No, el de for ya lo hicimos. Vamos a hacer uno de while. Porque en realidad el de for fue este que hicimos. Estos en realidad solo copiamos. Muy bien. Ahora, nuestra estructura base. Y nuestro main. Vamos a poder, ¿ok? Ya que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer ahora es, pues bueno, definir la lógica que va a tener nuestro programa. Bien. Ok. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esto? Una buena manera de tener el while, por ejemplo, es a través de oh, pero listo. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a em, crear una especie de menú, y ese menú lo que vamos a hacer es que se va a estar, no, perdón, vamos a capturar números, y mientras ese número sea diferente de este -1, vamos a hacer algo, vamos a hacer lo siguiente. Para el while
vamos a poner esto. Em, vamos a... Porque es que bueno, estoy un poquito seco de ideas. Déjenme pensar. Ya. Vamos a tener una variable de tipo texto. Bueno, específicamente string. Y luego vamos a capturar el valor de esa variable. Y vamos a validar la variable del texto. Dice sí. Entonces, mientras texto no, porque diga detente. Mientras el texto no diga detente, irá haciendo capturar. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que definir una variable que se va a llamar pues, ponerle texto. Y pues bueno, esta variable texto va a ser de tipo string, como nos lo está pidiendo el experimento. Después vamos a capturar esa variable. Para eso, en C++ existe una cosa que se llama in. Entonces vamos a poner aquí atrás texto diferente. Entonces sea nuestra palabra siguiente. ¿Ok? Vamos a compilar esto, vamos a decir compila, y lo siguiente es pues ejecutarlo. Vamos a limpiar la consola. De una while. Está quedando esperando. Y aquí estamos, hemos provocado lo que les di a propósito. Es que no pase esto. Esto de aquí, lo que acabamos de hacer, es un ciclo infinito del while. ¿Por qué? Porque el texto nunca está cambiando, pues se está ejecutando y ejecutando y ejecutando tantas veces como pues alcanza a hacer el procesador tan rápido. A lo mejor ustedes aquí no lo ven, pero bueno, aquí esta cosa está subiendo y subiendo y pues cada vez son más textos los que está.
parar esto. Para detenerlo pueden cerrar la consola o simplemente control C en su consola y eso va a detener o a matar el proceso. Entonces, ¿qué nos faltó? ¿Qué error cometimos aquí para que no para que nos pasara esto? Pues muy sencillo, que tenemos que nosotros volver a leer texto después de mostrar esto. Y otra cosa que nos está faltando es que digamos compilarlo y si dura algo. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasó aquí? No es la palabra clave, sigue intentando. Muchas veces. ¿Por qué? Y puntos extra para el que me diga por qué. ¿Por qué en esta sí me... Perdón, ¿por qué en esta opción trajo? ¿Por qué en esta trajo solo? La razón es que en C, bueno, en C++, esto de aquí lo que hace es tomar, digamos que palabras solas. Si nosotros tuviéramos un enunciado, lo que va a hacer es que las siguientes palabras separadas por espacio se van a tomar como resguardadas ahí en el buffer de la memoria de la. Entonces, la primera ejecución se va a pero lo demás se va a guardar las siguientes veces que el sein pida información. Entonces, no es una palabra, pues, porque deja ir, detente. Entonces, en esta parte, algo bien importante es que pues debemos de considerar nosotros que a la hora de estar haciendo, no podemos estar, eh, bueno, más bien a la hora de estar metiendo datos, tenemos que ser bien cuidadosos de dónde lo estamos guardando y qué tipo de datos estamos capturando, porque si no nos va a pasar esto. Muy bien, ahora, pues con el while. En el caso del do while, while.cpp. Vamos a traernos esto.
este programa qué va a hacer. Y sí, vamos a hacer lo que les decía de mostrar usuario, ¿no? De comida. El usuario elegirá qué comida quiere. ¿No? Pues se entregará la solicitud. Nuestro flujo de programa que vamos a emular aquí. Entonces, con el do while, nosotros habíamos dicho que eh, aseguramos que se repite al menos una vez. Entonces, si de entrada nosotros ya tenemos que mostrar el menú de y lo que me faltó es que una vez la comida para mostrar el menú y otra cosa es que se necesito que lo decida. Entonces, yo voy a tener aquí una, una variable que se va a llamar platillo y voy a decir que es el platillo a cero, perdón, de cero. Yo voy a seguir ejecutando esto. Mi platillo cuando sea cero es que el usuario ya se quiere ir. Ahora, yo voy a hacer una función aquí arriba. Void. Voy a llamar mostrar menú. Esta función la voy a poniendo acá para no tener acá todo mi código de. Los voy a poner aquí. Y poner aquí. Y va a empezar y después vamos a poner 1 va a ser pizza. El ensalada. El 3 sería hot dog. What? Y por último vamos
ponerle algo. No quiero nada. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, pues es mostrar el menú. Para que tome una decisión. Ahora, lo siguiente es que el usuario pues diga cuál platillo quiere. In. Ya una vez que nos dice eso, lo siguiente que tenemos que hacer es entregarle comida. Vamos a ir un poquito más allá. Una entrega platillo. Poner platillo. Y vamos a poner aquí. Sí, el platillo es uno. Disfrute su pizza. Vuelva pronto. Sí, el platillo. Dos. Vamos a ponerle aquí. mm, Vida sana. Empieza con una ensalada. Vuelva. Y el hot. Está listo. Y por último, de los tacos, vamos a ponerle aquí tacos, tacos. Y muy bien. Entonces acá abajo vamos a ver que después de capturarlo, vamos a entregarle el platillo. Pues vamos a darle que hable ¿Qué hacemos en caso de que diga no quiero nada, ya me voy? Bueno, ese sería el else. Y pondríamos aquí muy bien. Ahora, esto que acabamos de hacer aquí, va a ser justamente esto.
Vamos a mostrar al usuario el menú de comida. El usuario elegirá la comida. Perdón, ¿qué es esto? Y luego se le entregará la comida solicitada de esto. Y una vez entregada la comida, se volverá a mostrar el menú. Va a terminar aquí. Y si no se quiso ir, que es esto último, el usuario puede irse en cualquier momento. Si no se quiso ir, se le va a volver a mostrar el menú. Vamos a compilar esto a ver si es cierto que funciona así. Teóricamente lo estamos planteando. Vamos a poner diagonal. Y aquí está. En el menú tenemos pizza, ensalada, tacos, perdón, hot dog, taco, queremos pizza. Disfrute su pizza, vuelva pronto. Y nos vuelve a mostrar el menú. Si yo le pongo que quiero hot dog, creo que está listo. Yo le pongo que quiero una ensalada. La vida sana empieza con ensalada. Yo le pongo que quiero tacos. Tacos de bien. Entonces así yo puedo estar poniendo y poniendo y poniendo hasta que yo decida irme con el cero. Me va a decir, esperamos verlo. Listo. Entonces quiere decir que mi programa sí está funcionando teóricamente funcional. Pero bueno, básicamente eso es lo que quería explicarles el día de hoy. Quiero saber si hay alguna duda por ahí en el chat, algún comentario. Este, que quisieran que resolviéramos ahorita. Si, si todo va quedando claro, si estamos bien con lo que vamos de avance, este, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Ya hoy empezamos un poquito más temprano por temas de trabajo que ahorita nos vamos a ocupar y pues necesitamos este avanzar ahorita un poquito más con esos temas porque pues digo ya ahí explicando un poquito más tenemos acceso a unos servidores eh, de la empresa pero se apagan a las 12 eh, de la noche de acá de México, entonces pues tenemos que aprovechar el tiempo ahorita porque si no no vamos a alcanzar. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Si no hay ahí más comentarios, gracias a todos los que estuvieron comentando, dejando su reacción y compartiendo. De verdad, muchas gracias a todos. Y pues bueno, los esperamos el día de mañana con otra clase. El día de mañana vamos a estar hablando de arreglos y pues vamos a estar utilizando estos arreglos dentro de un programa. Y vamos a profundizar un poquito más en temas de funciones, hacer ejemplos más complejos y vamos a seguir avanzando. Si no hay más, pues como les digo, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Chao. Mañana.